este máster del cual os voy a hacer la presentación aúna, digamos que tres ramas. Por una parte, la ingeniería de control, la automatización y la robótica. Es un máster que está muy dirigido a la empresa, al desempeño de los ingenieros en la empresa actual, porque la empresa digamos que ha evolucionado mucho y de hecho las tecnologías que aquí se estudian son las tecnologías que vienen a llamarse como Industry 4.0 y desde el punto de vista académico está organizado en 2 años. El primer año son asignaturas obligatorias y el segundo año se hace el trabajo fin de máster, que es una asignatura importante. Ahí digamos que se demuestran las destrezas del estudiante en lo que se vendría a ser la integración de los conocimientos previos y las asignaturas optativas. Respecto al perfil de estudiantes que ingresan a este máster, son estudiantes que proceden de esta misma escuela y también de otros grados, pero que tienen conocimientos de control y automática. Han cursado en sus grados esas materias. Son 25 plazas, pasan de la centena las solicitudes y ahí digamos que se hace una selección en función de la adecuación y de las notas, de las calificaciones. Bueno, a mí me gustaba todo lo que estaba relacionado con la automática y vi que no solo trataba los temas de automatización, sino también los de control y los de robótica, lo que hacía como más completo el máster. Y digamos que como en el grado no se había profundizado tanto en estos temas, pues vi como buena opción formarme yo en esto. Este máster ya lleva una serie de ediciones y en todos ellos, digamos que con éxito desde el punto de vista de la acogida que ha tenido entre los estudiantes. Y está organizado en 2 años. El primer año se imparte a la mañana, fundamentalmente porque los estudiantes que acceden a él son estudiantes que no están trabajando en estos momentos. Y, sin embargo, en el segundo año las clases son a la tarde, porque hemos de dejar la posibilidad de que la colaboración educativa con empresas y digamos que el mundo laboral, que también ya se inserta en el segundo año, pues ocupan la mañana y los estudios son a la tarde. El feedback que tenemos de los estudiantes en su satisfacción, una vez que acaban el máster, pues es francamente positivo y su empleabilidad es muy alta. Digamos que los estudiantes se colocan en poco tiempo, en 6 meses se colocan el 100% de los estudiantes egresados del máster y se colocan de una manera, digamos que, acorde a los estudios. Bueno, según lo que me cuenta todo el mundo es que tenemos un montón de oportunidades de trabajo. Al fin y al cabo estamos utilizando tecnologías que están en la industria actualmente y se necesitan ingenieros como nosotros. El trabajo de fin de máster se elige previamente en el primer año y se desarrolla en el segundo. Y para el desarrollo del trabajo de fin de máster digamos que hay 2 vías importantes. Una, las empresas con las cuales tenemos colaboración, en la figura de colaboración educativa, trabajan en la empresa, con un tutor de la empresa, pero con la dirección del profesorado del máster, profesorado que prácticamente todos son doctores. En ese aspecto, digamos que yo supongo que es la tónica general en esta universidad. Y esos estudiantes que están en colaboración educativa desarrollan el trabajo fin de máster allá y después lo defienden en la propia escuela. Y la otra vía es colaborar con los grupos de investigación de nuestro propio departamento, que están digamos que, caracterizados por una investigación y un desarrollo muy dirigido a la empresa. Y digamos que sería la otra vertiente del trabajo fin de máster. La mayoría de los trabajos fin de máster tienen que ver con tecnologías avanzadas. Digamos que Industria 4.0 es el concepto que abarca a la mayoría de los trabajos fin de máster que se están desarrollando en estos momentos, como es lógico. Lo bueno que tiene este máster es que somos bastante menos comparado con el grado, lo cual te permite estar mucho más atento, por ejemplo, en las prácticas, estás más utilizando pues, o los PLCs o el robot, estás mucho más en lo que es la materia.
y bueno, considero que eso me ha aportado a bien.